Hay relaciones que se sienten como un refugio, un lugar seguro, pero a veces, casi sin darnos cuenta, ese refugio se transforma en una prisión. Hoy vamos a explorar ese camino tan difícil dentro de una relación tóxica, desde cómo uno se siente atrapado hasta el momento de tomar la decisión de salir. Para meternos de lleno en este tema, arranquemos con esta frase, que creo que resume la experiencia central. Esa sensación de estar atrapado. Y no por muros de concreto, sino por algo mucho más sutil, por barreras emocionales. Y bueno, esto nos lleva directo a la primera parte de nuestro análisis. Vamos a intentar definir qué es exactamente esta cárcel invisible y de qué hablamos cuando hablamos de violencia emocional. A ver, a diferencia de un golpe, la violencia emocional es silenciosa, es invisible. Sus armas son otras, son los insultos, el desprecio, la indiferencia, y créanme, estas armas son capaces de demoler por completo la autoestima de una persona. Y ojo, que esto no es una idea poética, es algo muy real. Como dice el gran Daniel Goleman, un referente en inteligencia emocional, el daño que hacen las palabras deja cicatrices internas, marcas que pueden tardar años, de verdad años en sanar. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que alguien aguante esto? ¿Cómo se llega a ese punto? Bueno, pasemos a la segunda parte para entender cómo esta dinámica tan destructiva se va convirtiendo en algo normal. Es que acá está la clave de todo. Lo que al principio era inaceptable, un escándalo, de a poco se va volviendo parte del día a día. El conflicto constante deja de ser una crisis para convertirse, simplemente, en la normalidad, en otra pelea más. Hay un concepto del filósofo Michel Foucault que lo explica a la perfección. El poder disciplinario. No se necesitan cadenas ni rejas. El control se ejerce con cosas mucho más sutiles. Una mirada, un tono de voz, una palabra, que poco a poco van regulando lo que la otra persona hace, dice y hasta lo que cree que es. Y esta experiencia personal lo ilustra perfecto. A veces, la herramienta más poderosa de la violencia emocional no es el grito, sino todo lo contrario, el silencio. El famoso trato silencioso puede sentirse como un castigo mucho peor que un ataque directo. Y acá vemos el resultado final, que es devastador. La víctima termina por internalizar el abuso. La propia mente se convierte en la carcelera. La persona se repite a sí misma las mismas cosas que le dice su agresor, hasta que se las cree. Pero por suerte, hasta el dolor más normalizado tiene un límite. Y esto nos lleva a un momento bisagra en esta historia, al punto de quiebre. Y lo curioso es que muchas veces lo que desata el final no es un gran drama, es la famosa gota que colma el vaso. En este caso, fue algo tan cotidiano como un mensaje que no se respondió al instante. Fíjense, en este momento es clave, hay un cambio de perspectiva total. La persona ya no está adentro de la discusión peleando. De repente es como si se viera desde afuera, observando el patrón repetirse una vez más. Y ahí es cuando la cabeza hace clic. La psicología de hecho le pone nombre a esta experiencia, el punto de saturación emocional. Ese es el límite interno al que se llega no por un solo golpe, sino por la acumulación de miles de pequeñas heridas, por el simple y puro agotamiento. Y a veces, ese punto de quiebre llega con una imagen, con un flash de autoconciencia, como en este caso, verse de repente encorvado, casi pidiendo perdón por ocupar un lugar en el mundo. Esa imagen es tan brutal, tan clara, que hace que la realidad sea imposible de negar. Por eso, es fundamental entender algo. Marcharse en estas situaciones muchas veces no es un acto heroico de valentía, es simplemente un acto de agotamiento. Es llegar a un punto en el que quedarse ya no es una opción, porque el cuerpo y la mente no dan para más. Pero claro, escapar de la prisión es solo el primer paso. Después viene lo más difícil, quizás, lidiar con el conflicto interno que genera esa decisión. Este concepto, la disonancia cognitiva, lo explica muy bien. Es esa lucha interna, ese tira y afloja dolorosísimo entre lo que la razón sabe perfectamente que la relación es destructiva y lo que el corazón siente, esa incapacidad de soltar. Y este cuadro lo resume a la perfección. Es la batalla interna en su máxima expresión. Por un lado, la mente racional que te dice, esto te está destruyendo. Y por el otro lado, el apego emocional que insiste, no puedo vivir sin esta persona. El filósofo Kierkegaard lo definió de una manera magistral. La angustia es el vértigo de la libertad. Y es exactamente eso. Es esa sensación aterradora de asomarse a un futuro sin esa dinámica tóxica que para bien o para mal definió la vida durante mucho tiempo.
Da vértigo. Y por supuesto, después de la decisión, casi siempre vienen los intentos de manipulación para hacer que la persona vuelva. Los mensajes de culpa, las promesas, los chantajes emocionales, todo vale para intentar arrastrarla de nuevo a ese ciclo. Y todo esto nos lleva a la conclusión final, a una forma de reinterpretar esta decisión. No como un fracaso en el amor, sino como algo mucho más básico, más fundamental. Creo que no hay una metáfora más poderosa que esta. Es exactamente eso. Es un acto de autopreservación. Ya no se trata de si se quiere o no. Es que seguir sosteniendo esa cuerda está causando un dolor que ya es literalmente insoportable. Y cerramos con esta reflexión final, que creo que desafía un poco lo que siempre nos dijeron sobre las relaciones. Siempre se habla de luchar, de no rendirse. Pero, ¿qué pasa cuando luchar por la relación en realidad significa seguir destruyéndose a uno mismo? Quizás en esos casos, el mayor acto de amor propio sea justamente saber cuándo marcharse.